Thank you, Enrique. Good morning, everyone. Buenos días a todos. And Alison and I are really excited to be here with you today. Estamos muy emocionados, mi esposa Alison y yo, de estar aquí con ustedes. We've been looking forward to coming to Argentina and coming to your church in particular. Estábamos muy deseosos de estar en la Argentina y en particular estar aquí en esta iglesia. Unlike our friends who talked earlier, Quiero agradecerle a los hermanos que llegaron temprano. this is by far the furthest south we've ever been. Quiero decirles que este es el lugar donde la palabra más al sur de lo que mi padre una vez plantó ha llegado. We live almost to the Canadian border, Nosotros vivimos casi en la frontera con Canadá, where it's cold enough in the winter que es tan frío en el invierno that the lakes freeze so thick que los lagos se congelan en tanto espesor that people drive their trucks onto them. que los autos pasan y sus camionetas arriba del hielo. So I can relate with our brothers and sisters from the south. Así es que me identifico con nuestros hermanos de allá del sur. I'd like to just let Alison share a couple of things really quickly. Quiero pedirle a mi esposa Alison que comparta rápidamente unas cosas. Hola. Isaías 6, de versículos del 1 al 4, si lo puede poner, por favor. I'm so glad to be here. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Even though there is a language barrier, Aunque haya una barrera del idioma, the heart speaks. el corazón habla, Spirit to spirit. espíritu a espíritu. We recognize Jesus. Podemos reconocer al Señor Jesús. Amen. Amén. Isaías. Ok. Okay, so Ok, Isaías del 1 al 4. Otra vez, hermana, vamos a leer Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. So the Lord gave me this scripture when we were in Cordova. The Lord gave me the scripture when we were in the Cordova region. El Señor me dio esta palabra cuando estábamos en la región de Córdoba. But He didn't give me the time to release. Pero no me había dado el tiempo para declarar esta palabra. And I came here this morning Y al venir esta mañana aquí, and I watched this gentleman here y veía a mi hermano que caminaba aquí, and he paced the floor. y él caminaba en este And pasillo. it reminded me of the scripture. Y el Señor me recordó esta escritura. And when I see the Lord in high praises, Y cuando yo veo al Señor en la profundidad de la alabanza, He walks the floor of the room. Él se pasea en el lugar donde estamos exaltándolo. And all I can see is His foot and His robe. Y lo que yo veía cuando estaba era eso, veía sus pies y sus vestiduras hasta los pies. And as He walks, He turns the corner. Y cuando él iba caminando el Señor y volteó, I get a glimpse of the robe swishing. veía yo cómo se movían sus túnicas cuando se giraba para volver a girar hacia allá. And when it talks about smoke, Y cuando habla aquí que dice de él se llenó de humo, that's His presence. es su presencia. And it reminds me of the children of Israel. Y esto me recuerda a los hijos de Israel, When they had the pillar of fire at night cuando tenían la columna de fuego en la noche and the smoke during the day.
y la columna de humo durante el día. So first comes the fire, Entonces, que primero viene el fuego and then comes the smoke. y luego viene el humo. Because the Lord inhabits the praises of his people. Porque el Señor habita en la medio de la alabanza de su pueblo. So the Lord is here, El Señor está aquí. and I'm going to pray for a greater manifestation of his presence. Y yo estaré orando para mayor manifestación de su presencia. So Lord Jesus, Así es que Señor Father Jesús, God, Padre Dios, Holy Spirit, oh Espíritu Santo, come inhabit the praises of your people. ven y habita en las alabanzas de tu pueblo. Manifest yourself in this place, in these people. Manifiéstate aquí en este lugar, For there has surely been a beacon of light donde hay, Señor, tu resplandor in de tu Buenos gloria Aires, y una gran cosecha. and they're part of a big tapestry Y Señor, que extiendas tu manto, that you are knitting together que tú estás to uniendo bring comfort to your para people. reconfortar a tu pueblo. And we just bless this word Y Señor, bendecimos este lugar in Jesus' en name. el nombre de Amen. Jesús. Amen. Amén. There are so many things I'd like to share this morning. Tengo muchas cosas que compartirles a ustedes en esta mañana. I'd like to share about the way that the Lord is moving. Quiero mostrarles la manera como el Señor se está moviendo en este tiempo. Because I think depending on the direction of our focus, Porque dependiendo del enfoque que tenemos nosotros, we can see two very different things at the same time. podemos ver dos cosas diferentes que están sucediendo al mismo tiempo. Because when we look at the nations, Porque cuando vemos a las naciones, they are in turmoil. están todas en turbulencia. But when we turn our attention to what the Father is doing, Pero cuando ponemos atención a lo que nuestro Padre está haciendo, there are many great and wonderful things that are happening. hay grandes cosas y tan maravillosas que están sucediendo. What a time to be alive. Qué tiempo tan privilegiado tenemos de vivir. Experts in this subject will tell you Los expertos en el tema le podrán decir that probably the fastest growing church in the world today que probablemente la iglesia de más crecimiento en el mundo hoy en día is in the nation of Iran. encuentra en la nación de Irán. And all across the Muslim nations, Y a lo largo de todas las naciones musulmanas, Jesus has been revealing himself through dreams and visions and miracles. Jesús se está revelando en milagros, en visiones y en señales. More people have left Islam and come into faith in Jesus Más gente que está dejando el Islam y veniendo al conocimiento del Señor Jesús. than in the last 10 years En estos últimos 10 años, than throughout the entire history of Islam. en que durante toda la historia del Islam, We are living in a historic time vivimos en un tiempo histórico where I believe that the Father's word to the church que creo que las palabras del Padre hacia la iglesia is the one from Luke chapter 14 with the great banquet. es la que está escrito en Lucas capítulo 14 de la parábola del gran banquete, When the master of the house has said to his servants, go out into the highways and the byways cuando el dueño de la casa le dice a sus sirvientes, vayan a las calles y tráiganlos y fórcenlos a entrar, and bring in the blind and the lame and the crippled. que traigan al ciego, al paralítico y al imposibilitado, Because right now we are seeing the Father move, porque estamos viendo hoy en día el mover de nuestro Padre, especially in the places that have been forgotten about. específicamente en los lugares que estaban olvidados. Among the untouchable peoples in India, Por ejemplo, los intocables en la nación de la India, among the people hidden behind communism in China, una nación que está entre China y el comunismo de China. even in my home country of England, Aún
aún en mi tierra, en Inglaterra, for the first time in a long time, por la primera vez en un largo tiempo, there is a movement of the Spirit of God. hay un mover del Espíritu de Dios. And especially young people are returning to the church. Y especialmente en las nuevas generaciones que están despertando de la iglesia. In fact, earlier this year, De hecho, al comienzo de este año, Alison and I were in the UK, Alison y yo estuvimos en el Reino Unido and then we went for a few days to Turkey. y fuimos por unos días a Turquía. And we weren't in Turkey to do ministry. We weren't there to do ministry. No fuimos a Turquía a hacer ministerio, We just wanted to see it. nomás queríamos ir a ver. But while we were there, Pero mientras estábamos ahí, the Lord woke me up on the last night, el Señor me despertó en la última noche and He gave me a word for Europe. y me dio una palabra para Europa. And what He said was this: Y lo que me dijo fue lo siguiente: Europe, I am coming for you. Europa, voy por ti. Europe, I am coming for you. Europa, voy a ir por ti. Not in judgment as many have prophesied, No en juicio como muchos han but in profetizado, salvation, restoration, and redemption. sino en salvación, restauración y redención. And I will do in your great cities Y haré en sus grandes ciudades things that have rarely been seen in the earth, que cosas que no se han visto en la tierra. because I will turn your cities in a few days, Porque en pocos días cambiaré sus ciudades, just as I turned Nineveh. así como cambié el corazón de Nínive. And I will do this Y lo haré esto because you have forgotten who I am. porque se han olvidado de quién soy yo. I have never ceased to be a good shepherd. Nunca he dejado de ser buen pastor, I have never ceased to be a father, nunca he dejado de ser padre, and I have never ceased to be a bridegroom. y tampoco he dejado de ser el esposo esperando a la esposa. And I felt the passion of the Father's heart, Y sentí la pasión del corazón del Padre, and it felt like what He was saying y sentía que lo que estaba diciendo was something like this era algo similar a lo siguiente: to us as the church. a nosotros como iglesia. How dare you think you would do more for your children ¿Cuánto más tú te atreves a hacer más por tus hijos than I would for mine? de lo que yo haré por los míos? How dare you think you would do more for your bride or your bridegroom ¿Cómo empiezas a pensar que lo que tú haces con tu esposa o con tu desposada than I would for mine? harás tú más que lo que yo voy a hacer? And so I believe we are living at a historic time. Estamos viviendo, mis amados hermanos, en un tiempo histórico, And as we were coming to Argentina, y al venir hacia la Argentina, I felt like the Father was speaking y yo sentía que el Padre hablaba that we have to draw on what has already been planted by Him in this land. es de tomar y sostenernos en lo que Él ya ha plantado en la tierra, That there is a spiritual inheritance here. que hay un legado espiritual aquí, That as a church you need to pull on. donde la iglesia se puede sostener y tomar esos tesoros, esos recursos, Because the Father wants to do a new thing, porque el Padre quiere hacer una nueva obra, but it's not disconnected with what He's already said to you and what He's already done. pero no te está desconectando de lo que ha hecho antes y lo que he estado haciendo durante el tiempo. I'd also love to share a little about the ministry that my parents started. También me bendice hablar del ministerio que mis padres comenzaron, Operation Exodus, Operación Éxodo, that Pastor Juan Carlos is a part of, el cual Pastor Juan Carlos es parte, and how we've been seeing Jewish people coming back into the land of y Israel, cómo hemos estado viendo que el pueblo de judío está regresando a la tierra de Israel in fulfillment of the scriptures. en cumplimiento de las And escrituras, they are coming from all over the world, the most incredible places. y están viniendo de todo el mundo, aún de lugares tan distantes. We have good friends, for example, in India, Tenemos buenos amigos, por ejemplo, en la and India, they discovered Jewish people who were in the far northeastern corner of India. donde se descubrió que había un pueblo judío que estaba escondido en la parte más remota extrema
oriente de la India and they discovered a tribe, a Jewish tribe there, y descubrieron una tribu judía ahí who were called the sons of Manasseh. que se llaman los hijos de Manasés. And the Jewish people sent rabbis to check. Y el pueblo de Israel mandó rabinos para verificar si esto era correcto, Are they really Jewish? que si son estos verdaderamente judíos. And the rabbis came back and said, yes, they are. Y los rabinos regresaron y dijeron, ciertamente, ellos lo son. And so even from this place, Aún de estos lugares, Jewish people are returning from northeastern India all the way back to Israel. vemos que del noroeste de la India están regresando a Israel. So while we can read the newspaper or turn on the news Y cuando tú abres las noticias o lees los periódicos and mostly see what the enemy is doing in this time, y que vemos lo que el enemigo está haciendo en este tiempo, we can also open our eyes and see that the Father is also active. también nosotros podemos levantar nuestros ojos y ver lo que nuestro Padre está And haciendo. ultimately it is His word and His plan that will prevail, Y es su plan y su propósito que ha de prevalecer, not the schemes of the enemy. no los engaños del enemigo. But where I felt like I should focus this morning Pero lo que he sentido de enfocarme en esta mañana, is not so much on the work that the Lord is doing, no tanto en ver lo que el Señor está haciendo, but in how we can prepare ourselves to be a part of that. sino que el prepararnos nosotros para ser parte de lo que Él hace. And specifically, how we can have a fruitful life. Y específicamente cómo tener nuestra vida ser una vida fructífera. Because we are called to bear fruit for the kingdom. Porque nosotros somos llamados a fructificar en su reino. So let me share with you 3 foundations for a fruitful life. Y quiero compartirles 3 fundamentos para tener una vida fructífera. And when I say 3 foundations, Y cuando digo 3 fundamentos, I don't mean there are 3 foundations and you can choose one and ignore the other 2. no estoy diciendo que va a tener 3 de los cuales usted puede escoger uno de los de ellos. I'm talking about 3 layers of foundation Quiero hablar de que son 3 niveles de that fundamento. build one on top of the next. Y uno se edifica en el anterior. And so that order matters. Y es que ese orden importa. Because I believe we are also living in a time Porque también creo que vivimos en un tiempo when the Father is fixing the cracks in the foundation of His church. donde Él está viniendo a cerrar las fisuras del fundamento en la iglesia. And in some instances, En algunas ocasiones where He is relaying the whole foundation. está Él sanando ese fundamento. The first layer of that foundation is identity. El primer fundamento es la identidad. We must be clear about who we are. Tenemos que tener bien claro que quiénes somos. Because identity drives behavior. Porque la identidad es la que dirige el comportamiento, la conducta. If you have a wrong view of yourself, Si tú tienes una perspectiva de ti mismo equivocada, you will live according to that view. tú vas a vivir de acuerdo a eso. And much of the church teaches Y la mayoría de la iglesia enseña that even after you've been born again, que que después de que has nacido de nuevo, that your primary identity is still that you're a sinner. la primera identidad es que eres tú como eres pecador. Many others teach Otros enseñan that your primary identity is that you are a servant. y otras es que tú eres un siervo. But I want to declare very clearly this morning, Pero quiero decirles claramente en esta mañana if you have put your faith in Jesus que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús, before being anything else, sobre cualquier otra cosa, you are a beloved son or a beloved daughter. eres un hijo amado y eres una hija amada. That is what defines you, Eso es lo que te define, not some of these other things. no las otras cosas. And for us to really understand this Y para nosotros realmente entender esto will be such a testimony at this time. es un grande testimonio en particular en este If we tiempo. look around, so many people
don't want to be who they are? ¿Cuántas personas puede estar a nuestro alrededor que no quieren ser lo que deben de ser? They want to be something else or someone else. Quieren ser algo más o alguien como alguien más. And we can try to be many things. Podemos nosotros intentar tratar de ser de diferentes maneras, But in the end, we only actually have two choices. pero al final solamente tenemos dos opciones. We can be who the Father designed us to be, Podemos ser lo que el Padre nos diseñó a ser, or we can be frustrated. o podemos ser frustrados. We can't be what they like to say in the United States, No podemos ser como lo que dicen los Estados Unidos. that you can be anything you want to be. Puedes ser lo que tú quieras ser. That's not true. Eso no es The verdad. Father created you in a specific way. El Padre te creó de una manera específica. And if He wanted you to be something Y else, si Él quisiera que tú fueses algo diferente, He would have made you that way in the first Él place. te hubiera hecho de esa manera desde el comienzo. And it's so important that we grasp this in a deep way, Y es muy importante que nosotros podamos profundizar esto en nuestro corazón, because we will never do enough porque nunca haremos lo suficiente or own enough o tener lo suficiente until we know that we are enough. hasta que nosotros sabemos que en nosotros somos If we're not suficientes. secure in who we are, Y si no estamos seguros de quién somos, then we will try to compensate in other ways. entonces vamos a tratar de complementarlo, compensarlo con otras diferentes maneras. Sometimes I like to say Algunas veces me gusta decirlo, that we get our gifts from the Holy Spirit, que tenemos los dones del Espíritu Santo, we get our ministries and our callings from Jesus, que el ministerio y nuestro llamado lo recibimos del Señor Jesús, but we get our identity from the Father. pero nosotros obtenemos la identidad de nuestro And Padre. if we don't get our identity from the Father, Y si nosotros no tomamos la identidad que nos da el we'll try Padre, to make an identity from our gifts or from our callings. trataremos de construir nuestra identidad entre nuestro llamado y los dones que tenemos. And as soon as we do that, we are now in competition and comparison with others. Y cuando hacemos eso, vamos a terminar compitiendo con otras personas en sus ministerios y dones. And we see this in the church a lot. Y esto lo vemos frecuente en la iglesia. I love the words of 1 John chapter 3 verses 1 and 2. Me bendice escuchar lo que el apóstol Juan dice, 1 John 3. primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. si lo ponen, por favor. Primera de Juan. 1 John. Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Don't you love that? Now we are children of God. No amas esto que dice, somos hijos de Dios. We're not going to become children of God someday in the future No vamos a ser hijos de Dios algún día when we pass a test or we serve enough or do something al else. pasar una prueba o tener un desafío o alguna otra cosa. He has made us His children now. Él nos hace sus hijos ahora. And there's a reason why God has made us His children. Y la razón por la que Dios nos hizo sus hijos, Because it takes a son or a daughter to reveal the Father. porque se requiere de un hijo o una hija para revelar al Padre. There are only tiny hints about God being a father in the Old Testament. Hay pequeños destellos de Dios como Padre en el Antiguo Testamento, Because prophets don't reveal the Father. porque los profetas revelaban de Él.
Priests don't reveal the Father. Los sacerdotes no revelaban el Kings Padre. don't reveal the Father. Kings. Los reyes no revelaban a Dios como Padre. That revelation awaited Jesus coming as the Son of Esa God. revelación solamente vino cuando Jesús como Hijo se manifestó en el mundo. And you and I have been made in the image of God, Y tú y yo hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. that we would reflect into all creation. Y estamos para reflejar a toda la creación. And at this hour, this time in the church, Y en este tiempo en la iglesia, God is drawing us towards maturity Dios nos está acercando a la madurez espiritual so that the cry coming up from all creation will be answered. para que el clamor de la creación sea tenga respuesta. It says in Romans 8 Él dice en Romanos capítulo 8 that the creation is crying out for the revealing of the sons of God. que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. The sons and daughters who have come to a place of maturity, Los hijos y las hijas están entrando en una posición de madurez, where we begin to feel and think donde empezamos a sentir y a pensar and speak and act the way the Father does. y ver y actuar como el Padre lo hace. You see, it should become true of us Esto debe ser cierto para nosotros to a certain extent hasta cierta límite, that we become able to say the same thing that Jesus said, que podamos decir lo mismo que el Señor Jesús dijo. whoever has seen me has seen the Father. El que me ha visto a mí ha visto al Of Padre. course, we won't do that as perfectly as Jesus. Por supuesto, nunca seremos tan perfectos como All el in Señor. all, that should become a true statement for our lives. Pero más y más en nuestro caminar eso será una realidad, una declaración en nuestra vida. That when people encounter us, they also encounter Him. Que al encontrarse las personas con nosotros puedan saber encontrarse con Él. So that's the first layer of the foundation. Así es que ese es el primer capa de fundamento. Recognizing that your primary identity Reconociendo que tu identidad primaria is one of being a beloved son or daughter. es ser y creer que soy amado hijo y amada hija de Dios. Without that, the whole foundation is shaky. Si no tenemos esto, todo el fundamento se está tambaleando. The second layer has to do with our understanding of some basic truths. La segunda cosa es el entendimiento de verdades básicas. You're probably familiar with the story in Acts chapter 3 and 4. Quizá usted está familiarizado con la escritura en Hechos capítulos 3 y 4. Where Peter and John are going to the temple to pray. Cuando Pedro y Juan van al templo a orar. And on the way they pass the lame man begging. Y cuando van al templo, en la puerta de hermosa, ahí encuentran un paralítico pidiendo limosna. And he says, give me some money. Y él les dice, les tiene la mano para que le den dinero. And they say, we don't have any money. Y él dice, no tenemos dinero. In fact, I kind of laugh Y yo a veces me río, that if he has had any success that day, que si él hubiera tenido éxito en ese día, he has more money than they do. tendría más dinero que el que tenían Juan y Pedro. But what they do is they tell him to stand up and walk. Sino que ellos le dicen, levántate y camina. See, the first thing we have to understand Primero lo que tenemos que entender is that what causes us to be fruitful que lo que causa que seamos nosotros is fructíferos not having lots of money, no es tener muchos recursos, but being filled with the Spirit. pero sino ser llenos del Espíritu Santo. Amén. And then as the story unfolds, Y al desarrollarse esta historia, all the people who were nearby are shocked when they see this man walking. la gente se sorprende ver a este hombre caminar. And Peter explains what's happened. Y Pedro explica lo que ha sucedido. And he says, it's not because of our power or
piety, our holiness, Y no es por nuestra piedad, porque seamos santos, that made him walk. que lo que le hizo a él caminar, It's by faith in the name of Jesus. sino la fe en el nombre del Señor Jesús. And the second thing we have to recognize Y la segunda cosa que tenemos que reconocer is that God isn't waiting until you reach a certain level of spirituality or holiness. es que Dios nos está esperando para que tú logres un nivel de espiritualidad para que Él te responda. Because he doesn't do miracles and healings Porque Él no hace milagros y señales because of how good we are. por lo que tan buenos seamos nosotros. He does miracles and healings because of how good he is. Que hace los milagros y las señales porque Él es bueno. So I want to say, don't disqualify yourself Así es que te digo, no te descalifiques a ti mismo because you're a new believer, porque eres un nuevo creyente or because not everything in your life is perfect. o porque todas las cosas que están en tu vida no son perfectas. Because if you can wait till everything in your life is perfect, Porque si vas a esperar que todo sea en tu vida perfecto, you're probably never going to do anything for the kingdom. nunca harás nada en el reino. And then it's interesting what happens next in this story. Y es interesante lo siguiente que sucede en esta historia. Because the authorities come and they arrest Peter and John. Las autoridades vienen y arrestan a Pedro y a Juan And they begin to interrogate them. y empiezan a interrogarlos. And the scripture tells us Y la escritura nos dice, that they recognized ellos reconocen that Peter and John weren't educated and intelligent. que no eran personas educadas o intelectuales. They hadn't been trained as rabbis. No habían sido entrenados para ser rabinos. But they also recognized that they'd spent time with Jesus. Pero sí podían reconocer que habían pasado tiempo con Jesús. You see, the third thing we have to understand Lo que más es continuar entendiendo is what causes us to have a fruitful life es lo que causa que nosotros tengamos una vida fructífera. is not our education, No es por nuestra educación, but our intimacy. Intimacy. sino por nuestra intimidad. Jesus said that if we wanted to bear much fruit, Jesús dijo, si quieres llevar mucho fruto, we need to abide in Him. tenemos que permanecer en Él. We need to be in relationship with Him. Hay que estar en relación con Él. And then the third thing, Y la tercera cosa, so once we have recognized what our identity is as sons and daughters, una vez que nosotros hemos reconocido nuestra identidad como hijos e and hijas, we realize that actually He's already given us everything we need to do y cuando nos damos cuenta que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para so hacer, we can bear fruit in the kingdom, para llevar fruto en su reino, He also calls us to a certain lifestyle. Él nos llama a tener un estilo de vida. This is something I wish I'd understood a long time ago. Es algo que yo hubiera anhelado como entender hace muchos años. That when God gives you an assignment, Que cuando el Señor me da una tarea, He also calls you to a lifestyle. también te llama para llevar un estilo de vida. And it is actually that lifestyle Y ese estilo de vida that supports the calling that you have. que respalda el llamado que tú tienes. And if we reject the lifestyle, Y si nosotros rechazamos el estilo de vida, we're actually rejecting the calling without knowing it. estamos rechazando el llamado sin darnos cuenta. Very quickly, let me give you 3 examples of that in the scripture. Quiero darle 3 ejemplos rápidamente que se encuentran en la Biblia. One is a bad example, Un ejemplo, el primero es un ejemplo, one is an okay example, el segundo es un ejemplo aceptable and the last is a great y example. el tercero es el excelente ejemplo. So the first one is Samson. El primer ejemplo es Sansón. And when the Lord called Samson, Cuando el Señor llama a Sansón, in fact, even before he's born, de hecho antes de que él nazca, his parents are told a sus padres se les dice, that when he is born, they are to raise him as a Nazarite, le dicen que cuando él nazca lo cree como un nazareo and that he was going to deliver Israel from the Philistines. y que él iba a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. So he has a calling of something to do,
Así es que él tiene un llamado para hacer algo, which is to save Israel from the Philistines. que es salvar a Israel de la mano de los filisteos, And he has a calling of how to live, y está llamado a un estilo de vida a vivir, which is to be a Nazarite. lo que era ser nazareo. That meant that he could not drink any alcohol or even eat grapes. Eso decía que no debía beber alcohol ni comer uvas, He was not allowed to cut his hair, no se iba a cortar su cabello, and he couldn't come into contact with anything that was dead. y no podía entrar en contacto con cosas que estuviesen muertas. And as we read the story of Samson, we discover he does all three of these things. Y al leer la historia de Sansón encontramos estas tres cosas. And he doesn't understand as he does them Y él no entiende cuando las hace, that he's rejecting this lifestyle that he's been called to, que cuando lo hace está rechazando el llamado que él tiene, which is what is supporting him to do the mission that God has given him. que le respalda en la misión que Dios le dio que tenía que hacer. The second example is Gideon. El segundo ejemplo es Gedeón. And when the Lord comes to Gideon, Cuando él viene a Gedeón, in Judges chapter 6, en capítulo 6 del libro de Jueces, Gideon is hiding. Gedeón se está escondiendo. He is afraid. Él tiene miedo. And the Lord comes and he speaks to him, Y el Señor viene y le dice, and he says, "The Lord is with you, O mighty man of valor." el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. And at that point, Y en ese punto, if you were to look at him, si tú lo ves, that's not what he looks like. eso no es lo que él se ve. He looks like a scared man who is hiding. Se ve como un hombre atemorizado, escondido. And the Lord tells him what he's going to do, how he's going to use him. Y el Señor le dice cómo lo va a usar y qué va a hacer con él. That he's going to save Israel from the Midianites. Él va a salvar a Israel de los madianitas. So again, we see he has a calling to do something Así es que él tiene un llamado para hacer algo, to save Israel. a salvar a And he Israel, has a calling on how to live, y un llamado de cómo vivir. which is that he should become a mighty man of valor, a man of courage. Debe ser un hombre esforzado y valiente, de grande valor. And Gideon starts out pretty well. Y Gedeón empieza muy bien. The first thing he does Lo primero que hace is he deals with the issue in his own family. es que trata con la situación con su propia familia. And he goes home and he smashes the altar, the idols. Y va a su casa y destruye el altar que había ahí de los ídolos. Because his father had been a priest of Baal. Porque su padre ha sido un sacerdote a Baal. And I think there is a time, Y creo que hay un tiempo, especially listen to me right now, young people, y especialmente les digo a ustedes jóvenes, there has to be a point in your life tiene que haber un punto en tu vida when you have your own revelation cuando tienes tu propia Of who God revelación is. de quién Dios es, and you don't just accept the relation that your parents have. y también confrontarte con tu relación que tienes con tus padres, Because God wants to be personal to you. porque Dios quiere ser personal a ti. And that's where Gideon starts. Y eso es lo que hace Gedeón. And then very bravely he calls the army together. Y con mucho valor llama al ejército y los reúne. And they start out with 32,000 people. Y con una gran cantidad estaban reunidos. And the Lord says, that's way too many. Y el Señor le dice, esos son muchos. Even though they were fighting an army of 135,000. Aunque iban a enfrentarse a un ejército de 130,000, 300,000 se había congregado. And the Lord brings that number down Y el Señor reduce ese número de personas until he only has 300 men. a tener solamente 300 hombres. How many of you would like that? ¿Cuántos quisiéramos eso? To fight with 300 against the 135,000. Con 300 pelear contra 130,000. And that's what the Lord calls him to do. Pero eso es lo que el Señor le llamó a hacer. And if you read the story of Gideon, Y si tú lees la historia de Gedeón, you discover that he begins to step into this identity. empieza a dar pasos en esa identidad. More and more as the story develops, Y más conforme nosotros leemos la historia, he sounds and he acts
like a man of courage. Él suena y actúa como un hombre de valor. He actually becomes a man of courage De hecho, viene a ser un hombre de valor, by doing courageous things. haciendo cosas valerosas. And sometimes the Lord calls us to do something, Y algunas veces el Señor nos llama a hacer cosas and we have to begin to lean into it y tenemos que dar pasos en camino hacia eso before we're going to feel ready to do it. antes de que nosotros digamos ya estamos listos para hacerlo. A few years ago, the Lord gave me a word about taking large risks. El Señor me dio una palabra hace un par de años y decía donde tienes que ir a tomar altos riesgos. And I knew right away Y sabía en ese momento that I needed to start taking small risks. y tenía que empezar a dar pequeños pasos de tomar pequeños riesgos. Because it was no good having the idea that one day when the big risk comes, I will take it. Porque no es así como nos enseñó de que esperar que viene el día del grande riesgo y lo voy a hacer. If I can't take the little risks now. Si no tomo los primeros riesgos pequeños que me están So I poniendo. knew I needed to train myself Así es que tuve que entrenar a mí so when those bigger steps of faith came, para que cuando viniesen esos grandes pasos de fe, I would be ready. yo estaría listo. But there's something sad that happens at the end of Gideon's life. Pero algo triste sucede en la vida de Gedeón al fin de sus días. Because at the end of his life, Porque al final de sus días, the Jewish people come to him la gente que se acerca a él, and they say, we want to make you the king. queremos hacerte tú nuestro rey. We want to make you the king of Israel and then have your sons be kings after you. Y queremos que tú seas rey y tus hijos sean reyes después de ti. And wisely, Gideon rejects this what they want. Y sabiamente él rechaza esa propuesta. He says, no, I won't be your king. No, yo no seré nuestro rey. But then he does something foolish. Pero hace algo torpe. He tells them Les dice to give him the gold from the spoils of the battle. que le den oro de los despojos que se obtuvieron en las batallas. The weight of that gold Y el peso de ese oro in today's money en el monto del dinero actual would be about $1.75 million US. sería $3/4 de dólares de Estados Unidos de hoy en día. And when he does that, Y cuando hace eso, he makes a big mistake hace otro error, because he rejects the title of king, porque rechaza el título de rey, but he accepts the lifestyle of king. pero acepta el tipo de vida de un rey. And God had not called him to be a king. Y Dios no lo había llamado a ser He rey, called him to be a warrior. le llamó a ser un guerrero. And what happens next Y lo que sucede después is with that gold, es que con ese oro, he creates an idol. él crea un ídolo. And he and all Israel are led astray. Y él y su descendencia de Israel se desvían. And I want to say Y también decir that I actually believe that is a prophetic word for someone this morning. que esto es también una palabra profética para alguien en esta mañana. That there is a danger for someone Que hay un peligro para alguien to step out of the lifestyle that God has given you el salirse del tipo de vida que Dios te ha dado and into something else. a ir a otra cosa. And there is a warning here not to do it. Y hay una advertencia de Dios que no lo hagas. To stay within the place that God has called you, within the lifestyle that He's called you Que to. te mantengas en el llamado que Dios te dio y en el propósito que Él te dio y lo camines en donde Él te dio. The third example is Caleb. El tercer ejemplo es Caleb. And Caleb was one of the 12 spies who Moses sent into the promised land. Caleb era uno de los espías, de los 2 espías que se habían enviado para espiar la tierra. And again, you probably know the story. Probablemente tú conoces la historia. When they come back, Cuando regresan, 10 of the spies say it's impossible. 10 de los espías dicen es imposible. The land's great, but we cannot possibly conquer it. La tierra es muy buena, pero es imposible que la conquistemos. They have huge, strong cities. Tienen
ciudades muy amuralladas and there are giants in the y land. hay gigantes en la tierra. But Caleb says, Pero Caleb dice, the Lord has removed their protection. el Señor ha quitado la protección de ellos. Of course we can take the Por land. cierto, seguro que podemos tomar la tierra. And then they argue about it. Y luego discuten con ellos. The 10 spies Los 10 espías and Joshua and Caleb. y contra Josué y Caleb. And the 10 say, Y los 10 dicen, we seemed like just grasshoppers to them. nosotros parecíamos saltamontes delante de ellos. These 10 spies, Estos 10 espías, who were probably some of the toughest people in their tribe, que quizá eran de los más aguerridos y fuertes en las tribus, they have shrunk in their own eyes down to the size of grasshoppers. ellos se disminuyeron a sentirse como saltamontes, But not Joshua and Caleb. pero no Josué y Caleb. And the reason for that is revealed in Numbers 14, Y la razón de ellos se encuentra en Números capítulo 14, verses 7 to 9. versos 7 al 9. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. The thing that makes Joshua and Caleb different Lo que hace a Josué y a Caleb diferentes is is the question that they ask in verse 8. es la pregunta que hacen en el versículo 8. They say, if the Lord delights in us, Si el Señor se deleita en nosotros, He will bring us into the land. nos introducirá en la tierra. 10 spies 10 espías do not know no conocen that the Lord delights in them. que el Señor se deleita en ellos. Joshua and Caleb Josué y Caleb are convinced that He does. no están convencidos de que sí se deleita en ellos. If you know that the Lord delights in you, Si tú sabes que el Señor se deleita en ti, giants cannot keep you out of your los inheritance. gigantes no podrán detenerte de tomar tu herencia, tu heredad. If you are not convinced that the Lord delights in you, Si tú no estás convencido que el Señor se deleita en ti, they will stop you from entering into te it. van a detener a tomar lo que Dios tiene preparado. Because courage Porque el valor is confidence y pues confianza that God delights in us. que Dios se deleita en nosotros. And of course, we know what happens. Y sabemos lo que sucede. The 10 are able to convince the nation. Los 10 son capaces de convencer a toda la nación. And God says, now none of you will go into this land. Dios les dijo: ninguno de ustedes será introducido en la tierra, Except Joshua and Caleb. excepto Josué y Caleb. And for more than 40 years, they wander around in the wilderness. Y por más de 40 años estuvieron vagando en el desierto. How would you feel ¿Cómo te sentirías tú if your destiny, your que inheritance, tu destino, tu herencia, was delayed by decades, está demorada por décadas, not because of something you did, no por algo que tú hiciste, but because of something other people did? sino porque lo que otras personas te hicieron a ti? I think it would be quite easy to become bitter and frustrated. Es muy fácil venir a sentirnos frustrados e incapaces. Quite easy to give up. Porque qué fácil sería darse por vencido. But what happens with Caleb? Pero ¿qué es lo que sucede con Caleb? 45 years later, 45 años después, he stands before Joshua él está delante de Josué and he says, you remember what
Moses promised Le dijo, recuerda lo que Moisés nos prometió, that every place my feet stepped que todo lugar donde yo pusiera mis pies will be given to me. sería dado a mí. Now the Lord didn't say that before they went into the land spying. Ahora Dios no lo dijo eso antes de cuando iban a entrar a la tierra, sino lo dijo antes. He said that after they got back. Él les dijo eso cuando ellos regresaron. And Caleb says, Y Caleb dice, I'm 85 now, ahora tengo 85 años but I'm still as strong as I was when I was 40. y estoy tan fuerte como cuando tenía 40. How many of you know that's not normal? ¿Cuántos sabemos que eso no es normal? So what has Caleb been doing for 45 years? ¿Qué ha hecho Caleb por 45 años? I mean, everyone his age group, Todos los que eran de su edad, except Joshua, excepto Josué, is grumbling and complaining and speaking in unbelief. estaban gruñendo, frustrados en todos esos años And then they're dying. y luego murieron. I think Caleb is spending a lot of time with Joshua. Yo creo que Caleb pasaba buen tiempo platicando con Josué. And I think the two of them Y creo que los dos de ambos are preparing an entire generation to be ready for battle. estaban preparando una generación completa para entrar a la batalla. All the way through that period of time, Todo a lo largo de ese periodo de tiempo, Caleb has not forgotten who the Lord called him to be. Caleb no ha olvidado lo que Dios le llamó, That he is que a warrior, es un guerrero, a man of a different spirit, un hombre de un espíritu diferente, one who follows the Lord wholeheartedly. uno que sigue al Señor de todo su corazón. And so when he comes to Joshua, Y cuando él viene a Josué en ese tiempo, he even asks for the hardest piece of the land. le pide la tierra más difícil para él. He says, give me the mountains Dame las montañas where the giants live. donde viven los gigantes. And what a beautiful thing that the Lord has done. Y cuán hermoso es lo que Dios hace. If the Israelites had gone into the land originally, Si, if they'd gone into the land originally when they first spied it, que cuando ellos hubieran entrado inmediatamente en la tierra, cuando ellos empezaban a pelear, when they were dividing the land, cuando ellos estaban ya reconquistando la tierra y repartiéndola, they would have been saying to each of the families, les hubieran dicho a las familias, you can have this little house and small field, tú puedes tener esta casa, este terreno, you can have this piece of the vineyard. puedes tener estas viñas. And Caleb would have got the same as everyone else. Y él hubiera tenido una parte igual que todos los demás. But for all the years he waited, Por todos los años que the él Lord has been adding interest to his account. Dios estaba agregando intereses a todo lo que él estaba esperando y había obedecido. And so now when they come into the land, Y ahora que entraba a la tierra, Caleb doesn't get a house, no tiene una casa, he gets a city. él toma una ciudad, He doesn't get a little piece of land, no toma una pequeña parte de tierra, he gets a mountain. él tiene montañas. And some of you have been kept down your Y inheritance, algunos de ustedes han sido devorados en su herencia. and the Lord has been doing the same thing. Y el Señor ha estado haciendo lo mismo. He is going to give you way more than you would have got 10 years ago or Te 20 va years a ago. dar más ahora que lo que tú hubieras obtenido 10 años atrás. And so Caleb never loses sight of who he is, what Caleb- the lifestyle is he has to live. Nunca pierde la perspectiva de quién es Él y la tarea que el Señor Dios le asignó. And he even makes sure that his family legacy continues this way. De hecho, Él se mantiene y se asegura que el legado de Él, de su descendencia, que tome estas tierras. Because when they go into the land and they begin to conquer the cities, Porque cuando ellos entran a la tierra y empiezan a conquistar ciudades, he says, only to the man who conquers the next city, he can marry my daughter. Él dijo,
el hombre que conquiste la ciudad aquella es capaz de poder casarse con mi hija. He's ensuring that the legacy of courage continues in his Él generations. se asegura que el legado de valor se permanezca continuo en su descendencia. So we have to not only understand the assignment that we have been given, No solamente tenemos que entender la tarea que tenemos que hacer, but the lifestyle that supports it. sino un hábito de vida que lo respalda. And sometimes I see people getting frustrated about this. Y he visto personas que están frustradas en relación a esto. I remember as a young believer, Yo recuerdo cuando era un creyente joven, sometimes getting frustrated in the same way. yo me encontraba frustrado de la misma Because manera. if I would do certain things, Porque pensaba, si hago ciertas cosas, the Lord's conviction would come on me. la convicción de Dios va a venir a mí. And I would see other people in my youth group, Y yo veía otras personas en el grupo and that didn't seem to happen. y veía que no sucedía. But you see, the lifestyle I was called to Pero el tipo de vida al cual Dios me estaba llamando was different than the lifestyle they were called to. era diferente el tipo de estilo de vida a ellos como le estaba llamando. The lifestyle that God calls you to El estilo de vida que Dios te llama a ti is a tener also tied to the assignment He's given you. está estrechamente relacionado con el llamado que Él te ha An dado. artist doesn't need to live the same way as an athlete. El artista no está llamado a vivir el estilo de vida que igual a un atleta. And a businessman doesn't need to live the same way as a pastor. Y el hombre de negocio no tiene que llevar un estilo de vida como el que Dios le dio al pastor. So God isn't going to deal with each of us in exactly the same way. Y Dios está tratando con cada uno de nosotros en lo mismo, en este tipo de situación. And a few times in the last few years, Y en un par de ocasiones en los I've años, been speaking to someone he estado ministrando y hablo a alguien and they've been finding life difficult and challenging. y están encontrando una vida difícil y desafiante. And what the Lord's told me to tell them Y el Señor lo que me ha enseñado a decirles, is stop complaining, deja de quejarte, because if you don't go through the difficulty now, porque si no enfrentas esta dificultad que tienes delante, you won't be prepared for what I've called you to do later. no vas a estar preparado para lo que yo tengo preparado adelante. And for some of you again, Y para algunos aquí, you've been annoyed at what the Lord is asking from you. estás todavía sorprendido a lo que Dios me está llamando que Because se He's haga. not saying the same thing to the person next to you. Porque tú te dices, bueno, Él no me está diciendo lo mismo que le está diciendo a la otra persona. But embrace what He's called you to do. Pero el Señor te ha llamado específicamente a algo para ti. Because He prepares us individually and perfectly. Porque Él nos prepara a cada uno como individuo y lo hace perfectamente. So we need those three things in place. Así es que necesitamos estas tres fundamentos en nosotros. To know our identity, Conocer nuestra identidad, that we are beloved sons and de daughters. que somos amados hijos e hijas. To understand that it's not having money Que entender que no se trata de tener dinero, or being spiritual or educated. puede ser tener capacidad espiritual o ser muy educado. I mean, those things can all be helpful, Pueden ser útiles, but it's much more important pero es más importante that we are filled with the Spirit, es estar llenos del Espíritu that we Santo, believe in His goodness, que creemos en su bondad and that we are abiding in y Jesus. que estamos nosotros permaneciendo en el Señor Jesús. And lastly, that we develop a lifestyle that supports the calling that He's given to Y us. por último, llevando un estilo de vida que respalda fortalece al llamado que Dios nos ha dado. I want to close by just pressing into that first one a little bit more. Quiero terminar, concluir con hablar un poquito más del primero en su punto. Because many of us, Pues, porque muchos de nosotros we believe in God as Father, creemos que Dios es Padre,
We believe that He loves us, creemos que nos ama, but it's more of an act of faith than something we really know in our hearts. pero es un acto de fe más que una relación que tenemos en el corazón. And it's not faith in an abstract concept of the love of God. Y no es una fe en un concepto abstracto de Dios That transforms us. que nos transforma. It's actually experiencing His love that transforms us. Es realmente nuestro espíritu en su amor donde Él nos transforma. Because the Father wants to actually show you His affection. Porque el Padre quiere en tu forma, en tu vida personal, mostrarte y manifestarte su afecto. He wants you to know how He feels about you. Él quiere que tú sientas lo que Él siente por ti. In John 16, Jesus says to the disciples, En Juan 16, el Señor le dice a los discípulos, the Father Himself loves you. el Padre mismo os ama. And the word He uses that's translated as love Y la palabra que Él usa, de griego traducido del amor, in that verse en ese versículo, means demonstrated affection. es afecto demostrado. Demonstrated affection. Demostrar un afecto de Padre demostrado. And so Alison and I carry a grace Y así es que Alice y mi esposa y yo llevamos esto to impart the love of the Father de Dios, es impartir el amor de Dios como that Padre. you would receive in your hearts Que tú recibas en tu corazón His love, su amor, which brings comfort and healing que trae, te reconforta y te sana within our places of pain, en los lugares de tu corazón donde hay dolor. because we believe Porque creemos that when we pray que cuando oramos, on earth as it is in heaven, todo lo que es desatado en la tierra como en el cielo, the Father wants to do here Él quiere hacerlo aquí, what He is doing there. lo que Él está haciendo en su trono. And Revelation 21 tells us Y de Apocalipsis 21 nos dice, that in heaven He wipes every tear from our eyes. en el cielo dice, jugará toda lágrima, He takes away our pain and our grief. lleva nuestro dolor y sufrimiento. And so what I'd like to do Y lo que quiero hacer, is I'm going to share a blessing, quiero compartir con ustedes una bendición. and then anyone who would like to receive an impartation of the love of the Father, Y después, todo aquel que quiera recibir una Alison and I will come saludada down here and we will pray for you. en el amor del Padre, hacia el frente y nosotros oraremos por usted. And normally what we do, Y normalmente lo que hacemos, with your permission, con su permiso, is we will just give you a hug es que nos acercamos y le damos un abrazo. and we will say, receive the love of the Y Father. le decimos, recibe el amor del And Padre. then sometimes we speak all words that start to come from His heart through us. Y algunas veces les damos palabra de lo que viene del corazón, de su corazón para tu corazón. So let me just speak a blessing over you. Perhaps you'd like to stand. Quisiera que pedirles que se pongan de pie y pronunciar esta bendición en It's ustedes. the words that the Lord gave to Moses Son las palabras que Dios le dio a in Numbers Moisés chapter 6, en Números capítulo 6, 24 to 26. versículos del 24 al 26. The Lord bless you El Señor te bendiga and keep you. y te guarde. The Lord make His face to shine upon you Él haga resplandecer su rostro sobre ti. and be gracious to you. Él se tenga gracia en ti. The Lord lift up His countenance upon you El Señor ponga levante su rostro sobre ti and give you His y peace. te llene de su paz. This is a blessing Esta es una bendición, that you would know the blessing of God, que conozcas la bendición de Dios, protection of God, la protección de Dios, the grace of God, la gracia de Dios and the smile of God. y la sonrisa de And Dios. so, Father, I ask Así es que Padre te pido that in this house que en esta tu casa you would smile, tú sonrías and that people who come into this house y los que han venido a esta casa will discover who you really are, descubran quién
verdaderamente what you are really like. y lo que, cómo eres. That you are a loving and kind Father. Que eres un Padre amoroso y tierno. And I ask Y te pido that every one of us here que todos los que están aquí would live lives vivan that are vidas defined by being loved by you. que definan por la definición que tienen de tu amor en ellos. That like John the Apostle, Que como Juan el apóstol we would begin to speak about ourselves. le podamos decir que nosotros mismos I'm the disciple Jesus loves. soy el discípulo que el Señor I'm the Jesús son ama. the Father loves. Es el que está con él. The daughter the Father loves. El Padre el que ama a mí o a ti como And it would hija. become our first reality. Y que sea nuestra primera realidad. Simply that we are loved by you. Sencillamente porque somos And that amados we belong to you. y que te pertenecemos. That you are our Father. De que tú eres nuestro Padre, And we are your sons and your que daughters. somos tus hijos y tus hijas. So I bless you Así es que te bendigo, to grow in your identity. que pruebes y crezcas en tu identidad In Jesus' name. en el nombre del Señor Jesús.